En el último episodio de Los Infieles, Leila llevó a Ali al cumpleaños de Aras y Asia anunció que se iban a casar, y Volkan estaba celoso tanto de Derin como de Asia. En el nuevo episodio, Ali no se sorprendió por lo que dijo su madre y le dijo a Leila, comillas, ¿es por eso que me trajiste? Ya sabía esta noticia. Asia le dijo a Aras que quería tomar a su hijo e irse. Aras no los dejó solos, los tres se fueron a casa juntos. En su fiesta de cumpleaños, tomó a Volkan Derin del brazo y prometió salir con un hombre. Amenazó a Derin sobre la custodia de su hija. Al presenciar la conversación entre los dos, Onur se enteró de que Derin estaba casada. Volkan envió a Derin a casa en taxi y Leila siguió a Volkan. Cuando Volkan le dijo a Leila, comillas, aún no has ido, Leila dijo, comillas, ¿cómo es perderlos a los dos? Te estaba observando y dejó a Volkan. Después de que Asia y Aras llevaron a Ali a casa, hablaron un poco frente a la casa. Asia felicitó el cumpleaños de Aras una vez más, dijo te amo. Aras agradeció a Asia y le dio la buena noticia de que compró una casa. Los dos acordaron ir a ver la casa mañana y juntos. Aras, que vino a su casa, llamó a Leila para hablar. Malinterpretó la jugada de Leila a Aras. Aras le dijo a Leila, tengo un regalo para ti, y le entregó a Leila el boleto de avión para mañana. Después de que Leila dijera de qué diablos hablas, Aras mostró los documentos bajo los cuales imitó su firma, el periodo en el que su memoria no estaba en su lugar y estaba perdido. Amenazó a Leila diciendo que lo que hizo fue falsificación de documentos. Antes de dejar a Leila, Aras le dijo, no puedes con esta gente en esta ciudad. Cuando experimentes lo que pasé, dirás que lo dijo Leila y salió de la casa. Al día siguiente, Asia y Aras fueron a ver la casa que acababan de comprar. Cuando Asia miró fuera de la casa, dijo que era demasiado grande. Aras dijo, quiero vivir cómodamente con Ali. Aras cerró los ojos de Asia cuando entró en la casa. Aras se sorprendió cuando entraron a la casa. En la pared de la casa había una inscripción enorme: esta casa será tu infierno, nunca serás feliz. Aras se volvió loco cuando vio el artículo. Pensó que Leila estaba haciendo esto, pensó que estaba haciendo una broma fea. Por otro lado, el nombre que Asia tenía en mente era Volkan. Dejó a Aras y vino directamente a Volkan. Le preguntó a Volkan directamente sobre la escritura en la pared de la casa. Volkan dijo, sí, lo escribí, lo habría pensado antes de comprar mi casa, dijo sin mentir. Asia se enojó aún más, dijo, me hiciste arrepentirme cada día que te mostré comprensión, ya no me amarás, viviré con Aras la felicidad que no pude vivir contigo, y tiró el foto colgada en la pared hasta el suelo. Después de que Volkan, Asia dijo, no te daré esa felicidad. Hizo un contrato para encontrarse con Aras mientras salía por Asia. Volkan fue a la empresa con Aluk Bey. Dijo que necesitaba dinero y que le daría dinero a Aras para comprar su casa. Aluk Bey no le dio dinero a Volkan. Volkan también tomó todo el dinero de su cuenta y fue a la casa de Aras. Asia y Aras estaban hablando en casa. Asia le dijo a Aras que quería vivir en esa casa sin importar nada. Mientras tanto, sonó el timbre, era Volkan. Volkan entregó el dinero, Aras no. Mientras Aras hablaba de la familia, Volkan dijo, ocúpate de los secretos de tu propia familia en lugar de ocuparte de las familias de otras personas. Por ejemplo, ¿por qué el señor Aluk escondió a su madre durante 35 años? No pude entenderlo. Fue tras el Aluk Bey había invitado a cenar a Selsukinil. Aras llegó justo cuando estaba a punto de dejar la empresa después de haber terminado su trabajo. Asia esperó en la puerta. Aras hizo que Aluk Bey contara todo lo que le saliera por la boca. Aluk, que se enfermó y fue al baño, tuvo un infarto. Pero ni Aras ni Asia vieron esto. Aluk Bey se desplomó en el suelo de su habitación. Aluk Bey vio al secretario mientras yacía en el suelo e inmediatamente llamó a la señora Gonul. Todos corrieron al hospital. Aluk Bey había fallecido. Gonul y sus hijos quedaron devastados cuando escucharon la noticia. La señora Gonul acusó al secretario. El secretario dijo que vio a Aluk demasiado tarde, que Asia y Aras estaban en la habitación en ese momento. Mientras tanto, Asia llegó al hospital. Gonulan, que vio a Asia, inmediatamente culpó a Asia. Aunque Asia dijo que no era culpable, Gonul no pudo convencer a la señora Volkan y Asia, que salieron al jardín a hablar, se culparon mutuamente. Volkan le dijo a Asia, no me involucres en esto, nunca podré defenderte en este tema. Fue Asia a Aras y le contó lo que había sucedido. Aunque todos decían que nos culpaban, a Aras no le importaba mucho lo que pasó. Diciendo que estamos mirando a Asia a Aras desde diferentes ventanas. Ella lo dejó. Al día siguiente, hubo el funeral de Aluk Bey. Asistió a la ceremonia en Asia. Sin embargo, cuando vio a Deep Asia aferrada al ataúd de su padre, se enojó mucho, peor que tirar a Asia. Asia, quien fue acusada en público, se sintió terrible y llamó a Aras. Asia le dijo a Aras, deberías decirles a todos lo que dijiste uno por uno, todos deberían saber que somos inocentes, frente a mí. Dijo, en público, acusó de Rinjo. Selçuk también culpó a Aras por la muerte de su padre. Llegó a la casa de Aras y atacó a Aras. La señora Gonul,
quien aceptó sus condolencias en casa, quería hablar con Volcán. Aras y Asia hablaban al mismo tiempo. Señora Gonul, usted es el peor enemigo de Aras después de mí. Asia me separó de la persona a la que amo, y separaré a Asia de la persona a la que ella ama, dijo todo mi apoyo. Mientras tanto, Aras se ofreció a ir al extranjero a Asia. Asia no sabía qué decir. Ali escuchó las conversaciones de Asia y Aras. Y la dama del corazón le dijo a Volcán que presentara una demanda por la custodia de Ali nuevamente y, si es necesario, contratemos 5 abogados, no uno. Y finalmente, la señora Gonul le dijo a Volcán que con nuestros votos, usted se convertirá en la cabeza de la empresa, tendrá todo el poder, estará a la cabeza de nuestra familia, tendrá la única autoridad. Volcán aceptó esta oferta. Toda la autoridad en la empresa pasó a Volcán. La serie terminó con Asia llegando a la empresa con Volcán.